Nicolás Iglesias Schneider es trabajador social, investigador especializado en religión y coordinador de Fe en la Resistencia, proyecto sobre la fe y los derechos humanos, y nos acompaña esta mañana aquí en Nada que Perder. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Sobre la fe y los derechos humanos. Nos acompaña esta mañana aquí en Nada que Perder. Nicolás, buen día. Sobre la fe. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto escucharles y recibirles y que me reciban. Gracias por estos minutos con nosotros, Nicolás. Bueno, queríamos justamente dialogar sobre esto que ha copado, ¿no? La agenda internacional, esto que ha conmovido al mundo, que tiene que ver con el deceso de Francisco, del Papa Francisco, y consultarte primero que nada, ¿cuáles considerás que fueron las claves del papado de 12 años de Francisco? Bien, sí, la muerte de Francisco impacta claramente adentro y afuera de la Iglesia, no solo porque los papas son en general y han sido figuras internacionales, sino porque Francisco en su papado, como tú decías, ha marcado la agenda de cambios que quiso impulsar en el interior de la Iglesia. Algunos avanzaron y otros quizás no tanto, y también por su posicionamiento internacional sobre muchos temas sociales. Desde la elección de su nombre, de Francisco en relación a San Francisco de Asís, un santo vinculado al cuidado del medio ambiente, la justicia climática, el cambio climático, la justicia social, los migrantes, han sido los temas principales de su agenda, y su papado estuvo marcado por muchas señales en relación a ese tema. También eso lo llevó a confrontar con muchos líderes internacionales, cosa que no siempre pasa, que un papa tenga, por ejemplo, una postura tan crítica, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, que evidentemente es otra de las figuras siempre de la geopolítica, ¿no? Entonces Francisco, por ejemplo, con temas de migración tuvo una gran empatía y un gran sentido humanitario, llevando adelante muchos gestos concretos, y también la disputa narrativa con estos discursos xenofóbicos. Por otro lado, tuvo algunos cambios en relación a su actitud, digamos, por ejemplo, a la parafernaria, al lugar que el Papa ocupa simbólicamente, usando vestimentas más sencillas, simplificando cuestiones litúrgicas, que capaz son cambios insignificativos pero para alguien que está fuera de la institución católica, pero son significativos y simbólicos. También el rol de la mujer. Francisco incluyó varias mujeres adentro de la estructura de gobierno del Vaticano. También hay que decir que no cambió a nivel dogmático nada en relación a la ordenación de mujeres al sacerdocio. Tampoco logró, no sé hasta dónde pudo presionar o estaba él convencido, por ejemplo, en la cuestión del celibato de los sacerdotes, que tampoco se modificó, que era uno de los temas que algunos sectores de la Iglesia Católica proponían. Sí tuvo algunos movimientos, por ejemplo, en relación a la bendición de las parejas de la diversidad sexual, donde él por lo menos abrió la puerta a la bendición, no al matrimonio, al casamiento. O sea, fue un papa que en su papado tuvo muchos roles internacionales y roles internos de transformación a nivel de la Iglesia Católica. En algunos temas pudo avanzar y en otros temas quedó quizás corto en relación a las expectativas de algunos sectores, pero incluso en los temas que avanzó también tuvo resistencias. Entonces eso también habla de la complejidad de los cambios en una institución que es muy grande, es muy diversa y que tiene sus contrapesos internos que detienen los cambios que algún sector quiere proponer. Nicolás, ayer leíamos acá en el programa al arranque que en la contratapa del semanario Brecha, que escribiste el viernes pasado, habías puesto: el último cuarto del siglo XX estuvo marcado por una mirada anticomunista de la cultura occidental y cristiana a través de la alianza entre Margaret Thatcher, Juan Pablo II y Ronald Reagan. En esta oportunidad, en el caso del Papa Francisco, ¿cuál fue su posicionamiento ideológico? ¿Cuáles fueron esas alianzas con sectores políticos o líderes políticos? Sí, cuando escribí la contratapa, que fue el Domingo de Ramos, no sabíamos de la Pascua, y justo a la semana siguiente, ¿no? Sabíamos que Francisco estaba mal, desde hace muchos meses, pero si uno mira su papado en una mirada de los 12 años, hizo otras alianzas evidentemente muy distintas a las de su predecesor. Dos papas antes, Juan Pablo II había sido un líder posicionado en la Guerra Fría y que se alineó con Thatcher, fueron electos los tres
a finales de los años 70 y configuraron lo que fue esa tríada anticomunista, defensoras de una concepción de la cultura occidental y cristiana muy particular. Y Francisco no fue comunista, eso para aclarar, ¿no? No fue marxista tampoco, a veces se confunde. Francisco viene de una teología que tampoco es exactamente la teología de la liberación, sino es la teología del pueblo, que es una versión muy propia de la Argentina y del peronismo, del diálogo con los sectores populares, como una especie de tercera vía, que no era ni anticomunista ni marxista. Y Francisco de alguna manera sintetizó ese pensamiento de lo popular, y sus alianzas tenían que ver justamente con eso. Yo creo que Francisco, ¿quiénes fueron sus aliados? Los sectores populares, los movimientos sociales. Cuando él pide perdón, por ejemplo, a las comunidades indígenas y a los pueblos originarios por las masacres, cuando pide perdón por situaciones de abuso sexual, cuando pide perdón a otros credos religiosos por la persecución, de alguna manera se gana nuevos aliados. También pidió perdón a las personas de la diversidad sexual, aunque no pudo quizás generar cambios dogmáticos y doctrinales, tuvo una mirada muy, muy positiva, muy inclusiva, sobre muchos sectores que históricamente la Iglesia Católica excluyó. Entonces, creo que sus aliados estuvieron en el campo del sector popular y social en un sentido amplio, y a nivel político, más vamos a decir, más de los líderes internacionales, él tuvo mucha cercanía con figuras como Lula, Juan Lula da Silva de Brasil. Incluso en nuestro país tuvo mucha sintonía y se lo comparaba muchas veces con Mujica, porque tienen algunas cosas similares en su forma de vivir, de ser, de mirar las cosas, de lo sencillo. Tuvo también bastante apoyo, quizás ahora un poco atrás nos queda, pero toda la discusión sobre la paz en Colombia, él tuvo un posicionamiento muy fuerte a favor de la paz, del sí a la paz. Incluso con sectores cristianos conservadores en Colombia oponiéndose al Tratado de Paz. Tuvo una postura mucho más cercana a Obama, obviamente, que a Trump, y más cercana a Biden también. Y así uno puede repasar el tablero internacional, y hasta buscó cierto diálogo con la Iglesia Ortodoxa rusa, que la figura del patriarca Kirill obviamente es muy cercana a Vladimir Putin. No es que sea cercano a Putin, Francisco no lo fue, pero sí por lo menos buscó un acercamiento y no una política de confrontación con Rusia. En un encuentro que se dio además en La Habana. Bueno, y ahí es el otro, tal cual, gracias por el recuerdo. El encuentro en La Habana fue más que simbólico, porque 1000 años de cisma entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el catolicismo romano, y Francisco tiene ese puente de acercamiento con el mundo oriental, y lo hace en un lugar nada más y bastante simbólico como fue La Habana. Fue a Cuba, buscó un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, tuvo una postura más que crítica con el régimen, con el gobierno de Netanyahu, con la invasión de los territorios palestinos y con la guerra y con la situación del genocidio en Gaza. Por ende, podríamos decir que el Papa Francisco claramente tuvo sus posiciones internacionales que lo ubicaron siempre muy cercano, por ejemplo, a posturas de Naciones Unidas con muchos temas del derecho internacional. Entonces, lo posicionan del lado de un líder internacional comprometido con los derechos humanos, y por más que uno no sea católico y podamos seguir teniendo una visión crítica de cosas de la Iglesia Católica, él como líder internacional claramente, en un momento donde las extremas derechas y los discursos nacionalistas, los discursos xenofóbicos están en crecimiento, Francisco se ubicó de un lado bastante humanitario y pro un diálogo y pro un encuentro, vamos a decir, más humano del mundo. Bueno, y en ese sentido, ¿cuánto incidió o intentó incidir, ¿no?, frente al avance de la extrema derecha, tanto a nivel político como en sus vertientes religiosas, a nivel internacional, pero también en la región, ¿no?, en Latinoamérica? Sí, bueno, podríamos pensar 2 o 3 casos muy, muy claros, ¿no? O sea, el de Colombia que dije hoy, sí, fue una gran confrontación en el propio país sobre los sectores más neoconservadores cristianos, tanto pentecostales, neopentecostales y católicos, que se oponían al Tratado de Paz, y el Papa lo apoyó inclusive. Después, nunca perdió el diálogo con Venezuela, incluso con toda la situación conflictiva y de polarización.
él trató siempre de buscar una postura de diálogo y de salida mediante el diálogo. Después en Brasil, claramente no tuvo afinidad con el gobierno de Jair Bolsonaro, un gobierno apoyado por los sectores más fundamentalistas del pentecostalismo, neopentecostalismo y también de un catolicismo tradicionalista, y siempre mostró simpatía por los sectores de la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base, más vinculadas sin duda a la tradición del Partido de los Trabajadores. Y en Argentina, que fue su país, bueno, que sin duda el país natal, mantuvo una distancia política que por un lado no viajó a Argentina. Francisco viajó a casi toda América Latina, menos a Uruguay y Argentina, bueno, porque no iba a venir solo a Uruguay sin ir a Argentina, obviamente, por cuestiones geográficas y de tamaño de país, y no fue a Argentina para no interferir en el contexto local, pero sí tuvo una postura bastante distante y digamos, vamos a decir, equidistante de las posturas de Milei. Milei, que tuvo una postura extremadamente crítica al Papa Francisco, luego la fue suavizando en la medida que asumió la presidencia y luego la termina suavizando, pero Milei y su entorno, y el entorno de Javier Milei, tuvo posturas muy, digamos, de mucha oposición a Francisco, ubicando la justicia social y el discurso de Francisco básicamente como el enemigo, como el propio, en términos religiosos, el propio Satanás y el demonio, sería la justicia social y el apoyo a los pobres. Entonces, muchas figuras cercanas en Argentina a Francisco, como Grabois y buena parte del peronismo, que obviamente es católico, y como el propio Papa también, con esa tradición política peronista, distanciaban obviamente las posturas de Milei en muchos temas sociales. Entonces, si uno repasa el contexto latinoamericano, Francisco tuvo esa cercanía con los sectores populares y sociales, recibiendo a sindicalistas, recibiendo a líderes indígenas, a personas de los movimientos de género y de la diversidad, y oponiéndose a esos avances del conservadurismo, muchas veces conservadurismo tenido de religión también. Entonces, la figura de Francisco también de alguna manera desarma ese cristianismo, no desarma porque sigue existiendo, pero problematiza al menos esa hegemonía de que el cristianismo sería algo acaparado por la derecha política. Nico, ¿y cuál fue el vínculo del Papa Francisco con Uruguay? Porque, bueno, efectivamente nunca vino al país. Sí mencionabas la relación con Mujica, ¿no? Mujica, lo decíamos al comienzo del programa, lo visitó en el Vaticano. A su vez, cuando Mujica anuncia que está enfermo, el Papa Francisco se comunica con él. Bueno, muchos uruguayos fueron a visitar a Francisco. Creo que en pésame de que él no vino a Uruguay y hubiese sido una linda oportunidad, pienso, pero bueno, así se fue dando. Nunca fue el momento político, ¿no? Como para ir a Argentina y por ende no llegó a Uruguay. El vínculo con Uruguay tiene como muchos niveles, ¿no? El primer nivel, o el que primero nos enteramos, yo creo que fue cuando el secretario personal del Papa fue nombrado Gonzalo Emilius, un sacerdote uruguayo, que asume la calidad de secretario personal del Papa, ¿no? O sea, eso posiblemente elegido por ser uruguayo, ¿no? Y por compartir un marco cultural común. Después, la cercanía, vamos a decir, filosófica con Mujica, sin duda era algo que era muy evidente, y en esas visitas, en esos intercambios, en la sintonía de los discursos, en muchos temas de la justicia social, del cambio climático, tenían formas de ser y hacer que son parecidas, ¿no? Luego, bueno, hemos pasado distintos embajadores que han tenido Uruguay con el Vaticano. Mario Cayota, del Partido Demócrata Cristiano, sin duda que la vertiente demócrata cristiana tiene esta afinidad con la figura de Francisco por razones teológicas y filosóficas. Después, el gobierno de Lacalle Pou tenía de embajadora a Carrie Kiri, que renunció apenas el cambio de gobierno, y actualmente estamos a la espera de la confirmación mediante la venia, ¿no?, de un nuevo embajador, que está nominado o mencionado a la figura de Juan Raúl Ferreira, que tenía su vínculo con Bergoglio en tiempos de dictadura, y bueno, con Francisco también un intercambio.
creo que ahora, bueno, a la salida de Francisco, es muy poco probable que el próximo Papa tenga algún nivel de vínculo con Uruguay como lo tenía sin duda la figura de Bergoglio. Y bueno, creo que fue una persona muy cercana a muchos referentes, y sin duda el cardenal Sturla, ¿no? También, que fue nombrado por el Papa que falleció. Fue uno de los primeros cardenales que nombró. Él nombró muchos cardenales, digo, no los primeros, pero sí como en la primera parte de su mandato. Él nombró muchos cardenales del hemisferio sur, digamos, de América Latina, de África y de Asia. Nicolás, a su vez, el expresidente Tabaré Vázquez le pidió al Papa Francisco en 2017 que desclasificara la documentación del Vaticano vinculada a la dictadura cívico-militar uruguaya. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Bueno, en esa época, sí, son tantos años. En esa época, Tabaré tenía, claro, a Mario. Tabaré había creado el Grupo de Verdad y Justicia, donde estaba también Mario Cayota. Mario Cayota, historiador y un referente del PDC, luego va como embajador. Mario está trabajando mucho tiempo en el Vaticano. Hasta donde tengo entendido, a ver, esto habría que consultarlo nuevamente. Hasta donde yo supe y pude hablar con Mario en su momento, Mario Cayota también falleció, no salieron elementos sustantivos para ubicar a personas que estén detenidas o estuvieran, desaparecidas o enterradas. O sea, no había ese tipo de información en esos archivos, ¿no? Pero sí se cumplió con la desclasificación. Sí se cumplió con la desclasificación, y recuerdo haber visitado a Mario y que él me dijo que estuvo muchos meses, creo que más de un año, trabajando allá en Roma. Se cumplió con eso y hubo ese rol. Claro, no es como otros países. El Estado uruguayo, ya ha sido un Estado laico en tiempos de la dictadura, no tenía quizás el Vaticano otro tipo de información extra que la Iglesia Católica propiamente en Uruguay tuviera, más allá de las cuestiones más diplomáticas. Y la Iglesia Católica en Uruguay tuvo una postura durante la dictadura muy crítica a la dictadura. Entonces, por ahí no emergieron nuevos datos, pero sí, sin duda, Vázquez y Bergoglio, también María Auxiliadora, la esposa de Vázquez, siendo una católica practicante, había todo un vínculo ahí especial con la familia Vázquez. ¿Qué posibilidades hay de que quien resulte electo continúe el camino de Francisco y no vuelque nuevamente a la Iglesia Católica, su ala más conservadora? ¿Existe alguna posibilidad de esto? Bueno, solo Dios sabe, me tocaría decir más. No, es muy difícil saber. Por más que yo, cuando escribí el artículo la semana pasada, y desde hace tiempo los analistas vienen diciendo que el próximo Papa probablemente venga de un sector más conservador. Esto lo puedo seguir sosteniendo que progresista como Francisco es muy difícil que sea, aunque también podemos decir que Bergoglio se hizo progresista siendo Francisco, porque Bergoglio no era tan progresista como lo fue siendo Papa. No, eso también es una cosa a distinguir. Una cosa es cuando un cardenal, o es obispo, es cardenal en su país. Bergoglio tuvo posturas bastante, vamos a decir, de poco diálogo con las madres y familiares, de desencuentros con los movimientos sociales en Argentina. Bergoglio, siendo Bergoglio, tuvo una fuerte confrontación con el kirchnerismo. Entonces, una cosa son los cardenales en su país, y otra cosa es cuando pasan por todo este proceso interno de discernimiento espiritual y de reposicionamiento político. Y Bergoglio pasó a ser Francisco y realmente fue casi como otro líder, digamos, ¿no? En términos internacionales, y tuvo muchas posturas que muchas personas, incluyéndome, al principio no imaginábamos que iba a llegar. Eso porque una cosa es cuando son cardenales en sus países, pueden variar un poco su postura cuando tienen que gobernar la Iglesia universal, mundial, que tiene una diversidad más grande que la de su propio país. Hay algunos candidatos interesantes. Hay un cardenal filipino, algunos asiáticos que tienen también, creo que los cardenales que quizás vienen de países no hegemónicamente católicos tienen también como a veces una sensibilidad distinta, digamos. Después están algunos candidatos africanos que quizás tienen mucha sensibilidad en temas de pobreza y justicia social, pero tienen posturas más conservadoras en temas de moral y familia.
la conferencia de obispos de África, de toda África, tuvo una carta de crítica cuando Francisco aprobó la cuestión de la bendición de las parejas homosexuales o de los matrimonios de parejas divorciadas que se habían vuelto a casar. O sea que de la conferencia de obispos de África y de cardenales de África hay una postura más tradicionalista en temas morales. Después hay algunos cardenales de Europa que quizás tienen una teología más pulida, vamos a decir, y más liberal, pero quizás no tienen la actitud tan pastoral que Francisco tuvo. Yo creo que Francisco combinó varias dimensiones entre su forma de ser y su forma latinoamericana, cálida, que le daban esa cercanía y esa sencillez. Y bueno, es poco probable que el próximo Papa sea latinoamericano y es poco probable que coincida con ese momento histórico también que Francisco vivió. Pero bueno, dejémonos sorprender y por lo menos aquellas personas que tengan fe, que le recen, como decía Francisco, a ver si el humo blanco trae también un nuevo referente religioso que aporte a un mundo que sea un lugar mejor para todos y todas. Nicolás Iglesias Schneider, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por esta conversación tan linda. Gracias, Nicolás. Nada que perder.